Draco Dormiens Nunquam Titilandus, magos y brujas. Soy Kai47 y en este vídeo voy a contaros todo lo que sucedió en la Primera Guerra Mágica de Gran Bretaña, que es el nombre que recibe la primera de las dos guerras que libró Lord Voldemort. En primer lugar, lo que debemos hacer es situar las fechas de esta guerra. Las claves para ello se encuentran en el primer capítulo de Harry Potter y la Piedra Filosofal y el 16º capítulo de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. En el primero, Dumbledore indica que cuando Voldemort fue a matar a Harry fue 11 años después de haber empezado la guerra, mientras que en el segundo vemos en las tumbas de Lily y James que murieron en 1981. De esta manera, con un simple cálculo podemos ver que la Primera Guerra Mágica empezó en 1970 y terminó el 31 de octubre de 1981. Aún así, en el capítulo dedicado a Remus Lupin del libro Short Stories from Hogwarts of Heroism, Hardship and Dangerous Hobbies, publicado en septiembre de 2016, se especifica que cuando Lupin tenía 4 años, Lord Voldemort ya estaba actuando. En concreto, lo que se nos dice es que en 1964 la actividad de magia oscura estaba aumentando en Gran Bretaña. Empezaron a haber algunos ataques y los mortífagos trataban de reclutar toda clase de criaturas tenebrosas en su cruzada para derribar el Ministerio de Magia. Lo que esto puede indicar es que en 1970 la guerra se declaró abiertamente y Lord Voldemort se reveló como el líder de la rebelión, y debió de ser entonces cuando el gobierno británico se centró en luchar contra él. Pero en realidad la actividad de Lord Voldemort y sus secuaces no había empezado en 1970, sino como mínimo en 1964 y quizá incluso antes. Otra cosa a destacar es que la guerra únicamente afectó a Gran Bretaña. No hubo otros países, europeos o intercontinentales, que se vieran envueltos en ella. Al contrario de lo que había sucedido poco antes con Grindelwald, por ejemplo, donde diferentes países del mundo habían tenido que intervenir, la primera guerra mágica de Voldemort fue de británicos contra británicos, y en consecuencia hay quien la considera una guerra civil de este país. El objetivo de Lord Voldemort al iniciar esta guerra era simplemente purificar la raza mágica. Quería deshacerse de todos los hijos de Muggles, a los que llamaba despectivamente con el calificativo de sangre sucia, y quería que mandaran los sangre limpia, es decir, aquellos que descendían de familias enteras de magos y brujas. Lo más extraordinario es que Lord Voldemort no estaba solo, sino que había muchas familias británicas que creían que tenía razón, le dieron su apoyo y se unieron a él. Este fue el caso, por ejemplo, de Regulus Black, el hermano pequeño de Sirius Black, que en un principio adoraba a Lord Voldemort y se unió a los mortífagos. Los mortífagos eran un fiel grupo de magos y brujas que temían y al mismo tiempo veneraban a Lord Voldemort. El origen de dicho grupo se remontaba a los años 40, cuando Lord Voldemort aún estaba estudiando en Hogwarts, aunque por aquel entonces todavía no tenían el nombre de mortífagos y además ahora eran mucho más numerosos. Todos los que vi en la actualidad habían pertenecido a la casa de Slytherin cuando estudiaban en Hogwarts, salvo por uno, Peter Pettigrew, la única excepción, el único mortífago que no había sido de Slytherin, sino de Gryffindor. En 1970, cuando Lord Voldemort se declaró abiertamente y empezó la guerra de manera oficial, una de las cosas que hizo fue buscar más seguidores. Con el tiempo, los consiguió. Algunos le tenían miedo, mientras que otros solo querían un poco del poder que iba ganando de manera inexorable a medida que avanzaba en sus ataques, y muchos se le fueron uniendo a medida que terminaban su educación en Hogwarts, como fue el caso de Snape o Lucius Malfoy, quienes al empezar la guerra eran todavía meros alumnos, pero 11 años después eran ya mortífagos curtidos. Lord Voldemort siempre fue inteligente y precavido, de modo que decidió actuar con el secretismo más riguroso. Por si acaso había traidores entre sus mortífagos, evitó que unos supieran el nombre de los otros, para que así nadie pudiera delatar a los demás. Solo él conocía a todos sus seguidores, mientras que ellos solo conocían a algunos de sus compañeros. A ojos de los demás, los mortífagos siempre destacaron porque llevaban máscaras y capuchas cuando actuaban, para que nadie pudiera reconocerles. Pero además, lo que nadie sabía es que Lord Voldemort los marcó a todos con la marca tenebrosa en el antebrazo izquierdo. La marca tenebrosa era el símbolo de Lord Voldemort, una calavera con una lengua en forma de serpiente que le salía de la boca. La marca servía para que los mortífagos pudieran reconocerse entre ellos en caso de que fuera necesario, y también era el método que Voldemort usaba para convocarlos. Cuando él tocaba la marca de cualquier mortífago, el resto tenían la orden de desaparecerse de donde estuvieran y aparecerse a su lado al instante.
Lord Voldemort y sus seguidores mostraban la marca tenebrosa en el cielo cada vez que cometían un asesinato, aumentando varias docenas de veces el tamaño que tenía su marca en los brazos. La calavera que dejaban en el aire era de un tamaño colosal, compuesta de lo que parecían estrellas de color esmeralda. El terror que inspiraban era absoluto. El temor de todos los magos y brujas de Gran Bretaña era llegar a casa y encontrar la marca tenebrosa flotando justo encima de ella, comprendiendo que habían matado a toda tu familia mientras tú estabas fuera. Aquellos 11 años de guerra fueron muy negros. En sus primeros años de ascenso al poder, el país entero estaba salpicado de desapariciones que se sucedían de forma casi diaria. También abundaban los asesinatos a familias muggles, no porque fuera necesario matarlas, sino simplemente porque Lord Voldemort y los mortífagos lo encontraban divertido. Además, Lord Voldemort trató de reunir a todas las criaturas que pudo, no a los dementores, a quienes no reclutaría hasta la Segunda Guerra Mágica, sino que esta vez envió a emisarios para convencer a los hombres lobo y a los gigantes de que se unieran a él, con el argumento de que él era el único mago que estaba dispuesto a concederles derechos y libertad. Ambas razas lo creyeron, así que le apoyaron a lo largo de toda la guerra. De hecho, los gigantes fueron responsables de algunas de las peores matanzas de muggles que tuvieron lugar durante aquellos terribles años. Sabemos que el ministro de magia que había al principio de la guerra era Eugenia Jenkins, una persona competente, pero que fue expulsada del cargo en 1975 por ser una adversaria inadecuada contra el creciente poder de Voldemort. Fue sustituida por Harold Minchum, pero también él resultó ser un fracaso, puesto que no pudo hacer absolutamente nada para contener lo que parecía el imparable ascenso de Lord Voldemort al poder. Viendo que el Ministerio de Magia era incapaz de detener esta amenaza, Albus Dumbledore fundó su propia organización para luchar contra Lord Voldemort y sus mortífagos, y esta organización se llamó la Orden del Fénix. Dumbledore se encargó al mismo tiempo de dirigir Hogwarts y dirigir la Orden, encargando a sus compañeros que realizaran misiones propias de espionaje, vigilancia y protección. En la Orden se encontraban algunos de los mejores magos y brujas del momento, aunque ninguno de los que se enfrentó con Voldemort fue capaz de plantarle cara, pues sabemos que Lord Voldemort se ocupó de matar a varios de los mejores, como los McKinnon, los Bones y los Prewett. Uno de los pocos lugares que permanecieron seguros a lo largo de toda la guerra fue el colegio Hogwarts, precisamente porque allí era donde residía Dumbledore. Él era el único mago al que Voldemort llegó a temer alguna vez, y es destacable observar que en ningún momento de los 11 años que transcurrieron, Voldemort tuvo valor para poner un pie en el colegio. Pero, excepto por Hogwarts, Lord Voldemort fue apoderándose de todo. No atacó al ministerio directamente, pero no fue necesario, dado que algunos de sus mortífagos estaban infiltrados allí. Con el tiempo, el miedo y la desconfianza fueron apoderándose de todos los miembros de la comunidad mágica de Gran Bretaña. Muchos magos y brujas fueron controlados por medio de la maldición Imperius, lo cual fue un grave problema para el Ministerio de Magia, puesto que tenía que averiguar quién actuaba por voluntad propia y quién actuaba obligado por la maldición. Nadie sabía en quién confiar, porque no se sabía a quiénes le apoyaban y quiénes no, pero se sabía que podía controlar a la gente para que hiciera cosas terribles sin poder evitarlo. La gente tenía miedo por sí misma, por sus familias y por sus amigos. Cada semana llegaban noticias de nuevas muertes, nuevas desapariciones, nuevas torturas. El Ministerio de Magia estaba sumido en el caos, sin saber cómo reaccionar, intentando que los muggles no se dieran cuenta de nada, pero, entre tanto, también los muggles iban muriendo. El terror, el pánico y la confusión cundían por todas partes. La gente le tenía tanto miedo que dejaron de pronunciar su nombre, le llamaban quien tú sabes o quien no debe de ser nombrado, mientras que los mortífagos le llamaban Señor Tenebroso en señal de respeto y reverencia. Solo Dumbledore y algunos miembros de la Orden del Fénix, tales como Sirius, tenían el valor necesario para pronunciar abiertamente el nombre de Lord Voldemort. La incertidumbre creada por el poder de Voldemort hizo que la gente pensara que al día siguiente podría estar muerta, y eso les empezó a llevar a tomar decisiones que, en otras circunstancias, habrían dedicado un tiempo de reflexión. Todos los días se fugaba alguna pareja de magos para poder estar juntos el tiempo que pudieran, mientras pudieran, como fue el caso de Arthur Weasley y Molly Prewett, que se fugaron y se casaron. Hacia el final de la guerra, Lord Voldemort ya había matado a tanta gente que pudo crear un ejército de Inferi con todos los muertos. Algunos de estos Inferi los dejó en el lago donde guardó el Horrocrux del guardapelo de Slytherin para que lo protegieran, y de hecho, llegó a matar a tanta gente y a cometer tantas atrocidades que algunas de las familias que le habían prestado su decidido apoyo en un principio tuvieron miedo y se echaron para atrás.
Algo así sucedió con Regulus Black, el hermano pequeño de Sirius, que cuando vio de lo que Voldemort era capaz, decidió traicionarle y se sacrificó para que Kreacher, su elfo doméstico, pudiera llevarse el guardapelo de Slytherin y destruirlo. Regulus murió, aunque por desgracia Kreacher no pudo destruir el guardapelo, y no fue hasta muchos años después que Ron Weasley lo destruiría con la espada de Gryffindor. Las cosas llegaron tan lejos que en 1980 el ministro Harold Minchum fue sustituido por Millicent Bagnold con la esperanza de que este mago tuviera más suerte que sus dos predecesores. Al mismo tiempo, otro miembro del ministerio, llamado Barty Crouch, ascendió rápidamente y empezó a aplicar medidas muy duras contra los partidarios de Lord Voldemort. Concedió nuevos poderes a los aurores, como permiso para matar en vez de capturar. Crouch empleó la violencia contra la violencia y autorizó el uso de las maldiciones imperdonables contra los sospechosos, llegando a ser tan cruel y despiadado como los que estaban en el lado tenebroso. Al mismo tiempo, Dumbledore se dio cuenta que alguien dentro de la Orden del Fénix les había traicionado y estaba pasando la información a Lord Voldemort. Por su lado, Sirius creía que el traidor era Lupin, porque había estado infiltrado de manera encubierta con los Hombres Lobo, que eran partidarios de Lord Voldemort, de modo que las sospechas se levantaron entre ambos amigos. Hasta que al fin, en 1981, Dumbledore accedió por educación a hacerle una entrevista de trabajo a Sybil Trelawney, y ella hizo de repente una profecía. Trelawney dijo: "El único con poder para derrotar al Señor Tenebroso se acerca. Nacido de los que lo han desafiado 3 veces, vendrá al mundo al concluir el 7º mes. Y el Señor Tenebroso lo señalará como su igual, pero él tendrá un poder que el Señor Tenebroso no conoce. Y uno de los dos deberá morir a manos del otro, pues ninguno de los dos podrá vivir mientras el otro siga con vida". Aquella profecía podía referirse únicamente a 2 personas, Harry Potter y Neville Longbottom, porque eran los 2 únicos que habían nacido en el mes de julio y cuyos padres habían desafiado a Lord Voldemort 3 veces. Severus Snape, que por aquel entonces era un mortífago leal a Lord Voldemort, escuchó solo la primera mitad de la profecía antes de ser descubierto y expulsado, y fue corriendo a contarle a su amo lo que había oído. Entonces Voldemort decidió atacar a Harry, sin saber que al hacerlo precisamente estaba cumpliendo la profecía, puesto que decía que el Señor Tenebroso lo señalaría como su igual. Pero cuando Snape supo que Lord Voldemort mataría a Harry, le suplicó que no lo hiciera, le suplicó que matara a Neville en su lugar. Voldemort no accedió, así que Snape le suplicó entonces que no matara a la madre de Harry, Lily Evans, dado que él estaba enamorado de ella. Voldemort accedió a eso, pero para asegurarse de que no lo hiciera, Snape le traicionó y fue a ver a Dumbledore para avisarle y que protegiera a James y Lily. Dumbledore así lo hizo, y como estaba convencido que alguien cercano a los Potter era el traidor de la Orden, se ofreció él mismo a ser el guardián de los secretos que los mantendría a salvo con el encantamiento Fidelio. Pero James dijo que no, dijo que confiaba en Sirius Black, y Sirius le dijo que no le usara a él como guardián, porque era el guardián obvio. Así que le recomendó usar a Peter Pettigrew porque nadie pensaría jamás que él era el guardián. James le hizo caso, pero Peter resultó ser el traidor. Le reveló a Voldemort la ubicación de los Potter y Voldemort les atacó. Mató a James mientras estaba desarmado y luego fue a matar a Harry, pero Lily se puso en medio, de modo que también a ella la mató. Sin embargo, aquello fue un error, puesto que al morir por su hijo, Lily hizo que Voldemort no pudiera tocar a Harry, y cuando le lanzó la maldición asesina, el hechizo rebotó y le dio a él. Lord Voldemort habría muerto en ese momento si no fuera porque había hecho los Horrocruxes. Así pues, perdió su cuerpo y sus poderes, y lo que quedaba de él huyó lejos, y, con su desaparición, la guerra terminó. Sus seguidores se escondieron o fueron atrapados. Sirius Black fue tomado por el traidor en lugar de Peter Pettigrew, y Barty Crouch lo envió a Azkaban sin juicio previo. Muchos de los gigantes cayeron abatidos por los aurores que luchaban contra las fuerzas oscuras, y la paz volvió a la comunidad mágica de Gran Bretaña. Ahora bien, no todos pensaban que Voldemort había muerto, sino que había algunos que entendían que solo era cuestión de tiempo para que él regresara. Dumbledore era de estos últimos, de modo que envió a Harry a vivir con sus tíos y aprovechó la magia del sacrificio que había hecho Lily para realizar nuevos encantamientos y proteger la casa donde vivía su hermana, que era la tía Petunia, para que Lord Voldemort jamás pudiera entrar en ella ni tocarla mientras Harry todavía fuera menor de edad, de forma que le otorgó a Harry una protección que duraría hasta su mayoría de edad, puesto que sabía que en el futuro Harry tendría que volver a enfrentarse con Lord Voldemort en lo que sería el duelo final del que hablaba la profecía.
Y con esto termina mi vídeo sobre la primera guerra mágica de Lord Voldemort en Gran Bretaña. Espero que os haya ayudado, dadle like si os ha gustado y nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos, amigos.